cámaras. Enciendan las cámaras para comenzar a tomar lista. Muy bien. Algunos jóvenes creo que se confundieron del link en la hora anterior, ¿verdad? Los vi que estaban haciendo fila en las... Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, María José. Muy bien, jóvenes. Por favor, enciendan la cámara los que faltan. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sol. ¿Cómo le va? Listo. Entonces, por favor, enciendan las cámaras. Y vamos a tomar lista. A ver, aquí vamos. Ya. A ver, déjenme darle el ingreso a un par de chicos que están todavía en sala de espera y ya tomo lista. Ya, listo, jóvenes. Atención a la lista. Javier Acosta. Presente. Listo, Caroline Acosta. Caroline Acosta. Ok, ha faltado. Kenneth Arias. Presente. Listo. Isaac Barresueta. Presente. Listo. Jeremy Bernal. Jeremy Bernal. Ahí ahorita se está uniendo. Seguimos. Giancarlos Burgos. Giancarlos Burgos. Presente, profesor. Listo. Roxana Chafla. Presente. Listo. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jeremy? Buenas tardes. Roxana Chafla. Ya. Isis Chele. Presente. Listo. Aranis Delgado. Presente. Listo. Ashley Espinosa. Presente. Luis Flores. Presente. Francisco Freire. Francisco Freire. Ha faltado. Ariana Garcés. Presente. Eduardo Gavilanes. Presente. Sol González. Presente. Valeria González. Presente. María José Íñiguez. Presente. Joan Lor. Joan Lor. Listo. Presente. Ailí Mariño. Presente. Isabel Martínez. Presente. Leila Morocho. Kate. Presente. Listo. Ricardo Muñoz. Presente. Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco. Ok, apartado Gabriel. Seguimos con Linda Ruiz. Presente. Lincoln Vargas. Presente, profe. Christopher Ventimilla. Listo. Malena Vera. Presente, profe. Listo. Elizabeth Vera. Presente. Beijing Yeun. Presente, profe. Listo. Neila Zambrano. Mr. Neila sigue con permiso médico. Ya. Ok, gracias por avisar. Seguimos con Delaney Cotrina. Presente. Cristel Manzano. Presente. Roberto Peña. Roberto Peña. Ok, ha faltado. A ver, los que están con falta son los siguientes, me confirman. Ah, me faltó aquí Jonathan Toabanda. Presente. Ah, ya, Jonathan, usted es nuevo, ¿verdad? Sí. Ah, ya, bueno, bienvenido, Jonathan. Mucho gusto. Soy el profesor Leodán Reyes y conmigo ven la materia de filosofía.
Ya ahora mismo lo acabo ya de aceptar dentro de Edmodo, entonces para que ya tenga acceso a todas las actividades que haremos el día de hoy, ¿sí? Bienvenido. Bueno, a ver, entonces voy a confirmar los que tienen falta, por favor, para que no cometamos errores y no se vayan a perjudicar con faltas. Está con falta Roberto Peña, también el joven Pacheco, el joven Freire y Acosta Caroline. Si hay algún error o algo, pues me avisan para corregir a tiempo. A ver, voy a ir registrando y voy a confirmar otra vez, por si acaso, la asistencia para que no hayan errores. A ver, entonces estaría con falta Carolina Acosta. A ver, Carolina Acosta. A ver, creo que no la he tenido en mi lista, vamos a anotarla. Ya, Carolina Acosta ha faltado. Luego estaba con falta Francisco Freire, Gabriel Pacheco. Zambrano está con justificación y Roberto Peña. Muy bien, mis jóvenes, el día de hoy vamos a ver un tema nuevo de esta apasionante materia de filosofía. Les cuento que, si Dios quiere, vamos a ver si se logran hacer 2 actividades para que ustedes se ganen doble nota el día de hoy. Así que atentos, atentos, atentos al tema. Ya saben, jóvenes, como ustedes siempre se han destacado, ser muy participativos, pues así mismo tenemos que mantener en esa dinámica. Este curso ha sido uno de los mejores, así que los felicito, pues, y que sigan adelante, ¿sí? Bien, les voy a compartir pantalla. Aquí está el tema del día de hoy, se llama la verdad y la validez. Y vamos a ver un poquito, es apenas una gotita de este gran océano que se llama Aristóteles. Aristóteles es una de las mentes universales más prodigiosas que ha podido disfrutar este planeta y la humanidad. La capacidad de su mente, su inteligencia, sus análisis, lo constituyen, yo diría que en el filósofo, probablemente, en el filósofo más grande y más importante de los filósofos griegos, especialmente, junto con Platón. Es el padre de muchas de las ciencias modernas y realmente es un hombre que dominó, mientras estaba vivo, dominó todos los conocimientos que habían en su época. Los conocía a profundidad y los dominaba y los sabía enseñar como verdadero maestro. Entonces, pues bueno, entre tantos aportes que hizo a la ciencia y a la humanidad de este filósofo, él es prácticamente el padre, el creador de la lógica. Miren, ¿a dónde se remonta la lógica? A la filosofía de Aristóteles. Entonces, partiendo de esta parte de la lógica, nosotros vamos a tratar de aprender algunos criterios para distinguir la verdad y la validez en las cosas. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque
El día de hoy vivimos en un mundo de mentiras, plagado de mentiras. Ya vamos a ver, ahí traje algunos ejemplos en las diapositivas para que nos podamos dar cuenta a qué nivel llegan las mentiras en este mundo. Pero bueno, vamos a comenzar viendo algunos datos de este gran pensador llamado Aristóteles. Se lo conocía también como el Estagirita, porque nació en Estagira, en Macedonia. Y bueno, es muy importante. Vamos a pedirle a Luis si puede, por favor, leer los datos biográficos de Aristóteles. Datos biográficos. Nació en Estagira, Macedonia. Su padre Nicomaco era médico y estuvo al servicio del rey Amintas, padre de Filipo, sucesor. Es posible que haya frecuentado algún tiempo la corte en Pelias. Su padre murió cuando Aristóteles era aún joven, a los 18 años. 365 va a Atenas e ingresa a la Academia Platónica, donde permanece 20 años hasta la muerte de Platón. Al morir Platón, le sucede en la Academia Espeusipo, por lo que Aristóteles decide retirarse a Asia Menor con su compañero Xenocrates. Se establece en Axos, donde enseña 3 años, después a Mitilene en Lesbos y a instancias de Teosfrato. Correcto, muchas gracias, Luis. Hay otro dato, jóvenes, aparte de esto que no se menciona aquí, es que Aristóteles llegó a ser el maestro de Alejandro Magno. ¿Y quién era Alejandro Magno? Alejandro Magno fue probablemente la mente militar más brillante de la antigüedad. Era un militar, era un conquistador, un guerrero, llegó a ser emperador y convirtió a Grecia en un imperio. Tremendo hombre, Alejandro Magno. Por eso precisamente se le da el nombre de Magno. Magno viene del latín, que significa grande. Por eso cuando ustedes van a la heladería y piden el helado Magnum, ahí ustedes se van a acordar, Magnum es una palabrita latina que significa grande. Muy bien. Entonces, jóvenes, pues Aristóteles es el padre de la lógica y él decía que no basta decir solamente la verdad, mas conviene mostrar la causa de la falsedad, conviene analizar a fondo y determinar en dónde está la falsedad de los argumentos, porque jóvenes vivimos en una sociedad de mentiras. Si no estamos preparados intelectualmente, los medios de comunicación nos manipulan como si fuéramos marionetas de trapo y nos llevan de la derecha para la izquierda y nos hacen hacer lo que ellos mandan y disponen. Hoy en día, jóvenes, a veces se corre el riesgo de vivir en una dictadura de los medios de comunicación porque la única realidad que el pueblo conoce es la que ellos le muestran. Pero resulta que los medios de comunicación a veces no son imparciales, a veces no son justos y a veces publican solo lo que le conviene a ese medio de comunicación o a sus dueños o al que les pague. Solo publican eso y esconden lo que no les conviene. Entonces ahí nosotros nos volvemos vulnerables ante esa calaña y ese tipo de medios de comunicación que lamentablemente existen y que en Latinoamérica está plagada de esa clase de periodistas y de medios de comunicación. No son todos, afortunadamente, hay periodistas de valía, intelectuales de mucho renombre y muy importantes, pero así también hay periodistas nefastos para el progreso de América Latina. Bueno, para Aristóteles todas las ciencias, incluida la filosofía, tenían que guiarse por la lógica. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque todas las ciencias comunican conocimientos científicos y los conocimientos científicos deberían caracterizarse por ser precisos, por ser exactos en todo lo que hagan. ¿Sí? Entonces, jóvenes, dicho esto, quiero mostrarles estos ejemplos. Miren, el año pasado el señor Lasso dijo, si llego a ser presidente en el 2021, yo solucionaré todos los problemas del país en mis primeros 100 minutos de gobierno. No dijo 100 días, no dijo 100 semanas, no dijo 100 meses, dijo 100 minutos. Ya han pasado más de 100 minutos desde el 24 de mayo. ¿Ha resuelto los problemas del país? La respuesta es no. Entonces, jóvenes, ¿era verdad esta frase? No. Así es, Sol. Pero le pregunto algo, Sol. ¿Pero por qué lo dice?
Si él sabía que nos estaba diciendo una mentira, él sabía que nos estaba vendiendo mentiras, pero ¿por qué lo hizo? Es más porque la política lleva a que hacer falsas promesas, por decirlo, para poder ganar. Así, eso se puede decir que proviene de casi todos los políticos, aunque no es malo generalizar, pero de la mayoría sí. ¿Verdad? Que en la mayoría es como que un denominador común. En tiempo de campaña no importa, hay que ofrecer, ofrecer, ofrecer. Y aquel ingenuo que dé el voto por eso, pues dio voto por una mentira, lo compraron con una mentira. Entonces, jóvenes, quienes no analizamos la lógica de las expresiones de los políticos o de los medios de comunicación, estamos en riesgo de comprar mentiras y regalar nuestro voto a cambio de mentiras. El señor Lazo prometió eliminar la CNSID. ¿Y saben qué pasó? Que cuando llegó al poder dijo, no, no se elimina la CNSID. ¿Saben qué más Ahora prometió? no se eliminó, pero supuestamente dentro de un año sí, pero no la van a eliminar por completo porque van a hacer que los estudiantes den una prueba de razonamiento. Y esa es otra, Luis. Él prometió que iba a eliminar el examen de acceso a la universidad. Y él dijo acceso libre a todas las universidades y que los jóvenes estudien las carreras que ellos quieran. Ya basta de la dictadura de la CENESID, acceso libre para todos. Ahorita de presidente, ¿qué dice? Dice, no, ya no les vamos a tomar el examen de ser bachiller, ni el EAES, pero les vamos a tomar el examen transformal. Es decir, el mismo perro con diferente collar, como dice el refrán, básicamente, igual les van a tomar un examen para ingreso a la universidad, solo que le cambiaron el nombre y según dicen, bueno, lo van a reformar un poco, pero el punto es que igual tienen que dar examen, no va a ser acceso libre, porque él en campaña, él sabía que eso es imposible. ¿Saben por qué es imposible el acceso universal y libre a la universidad? ¿Por qué será imposible? A ver. Estamos hablando del Ecuador, nuestro país. ¿Por qué será imposible? Si en los mismísimos Estados Unidos, en la mismísima China, que es un país, el gigante asiático, les toman exámenes pero dificilísimos para ver quién realmente merece. Para que no entren mediocres, cualquier tipo de persona. Exacto, porque a través de esos exámenes se tratan de filtrar y que solo accedan las personas más idóneas. Las personas que realmente demuestran tener capacidades elevadas para el mundo académico. Y por otra parte, jóvenes, porque hablando de nuestro país no está en condiciones de ofrecer a los jóvenes todas las carreras que ellos quieran. Pónganse a pensar en lo siguiente, jóvenes. El año pasado, no, hace unos 3 años creo que fue, ya no me acuerdo bien la fecha. Pero si sumábamos todos los cupos para medicina de todas las universidades del país, llegaban como a 2.000 cupos. 2.000. Pero ¿saben cuántos estudiantes querían estudiar medicina en esa vez? Eran más de 20.000. Entonces, ¿cómo van a dar acceso libre a las universidades para la carrera que los jóvenes quieren? Eso es imposible, porque el Ecuador no tiene esa capacidad. Y por otra parte, no es que el Ecuador tiene otras necesidades, no solo ser médicos es una necesidad, sí necesitamos médicos, por supuesto, pero hay muchísimas otras ramas profesionales donde se necesitan profesionales para que el Ecuador siga adelante, se desarrolle, progrese, crezca. Entonces, prácticamente con esos ofrecimientos, se nos ofreció a los ecuatorianos mentiras. Y muchos de los ecuatorianos compraron esas mentiras y regalaron su voto a cambio de una mentira. Y ahora la pregunta sería, ¿por qué los ecuatorianos comemos mentira? Creemos mentiras y damos el voto por una mentira. Aunque sabemos que lo que dicen que van a hacer es imposible, igual les damos el voto y les creemos. Entonces ahí habría que analizar esa parte, jóvenes. Otro político, el año pasado se postuló este señor para, dice que ser presidente. Creo que no obtuvo ni el 0,000% de votos en la primera vuelta. Y este señor, cuando se iba a postular, decía que si él llega a ser presidente, le iba a declarar la guerra a China. Ave María, declararle la guerra a China. ¿Qué sí sabrá este señor quién es China? El de... Ignorante.
China es un país que tiene más de 1.400 millones de habitantes. 1.400 millones de habitantes. El Ecuador tiene 17 millones y un poco. Disculpe, ¿a qué país estaba representando? Ajá. Al Ecuador. Él fue candidato a Ecuador. presidente del Ecuador, sí. Está loco, estaba loco. Profe, Quiere desaparecer. Él dijo que el segundo día de gobierno va a poner la bandera de China media asta con un murciélago en la mitad, porque según él, bueno, China era el culpable de el que había fabricado el coronavirus y lo había lanzado al mundo para matarlos. Bueno, imagínense, jóvenes, la calaña de gente que nos quiere gobernar y la calaña de gente que llega a gobernarnos. Y lo peor de todo es que nos ofrecen mentiras y se las creemos y se las compramos y se las pagamos y después nos cuestan carísimo haber creído en esas mentiras. ¿Y todo por qué? Porque como sociedad ecuatoriana todavía nos hace muchísimo desarrollar nuestra capacidad de análisis para distinguir lo que es verdad de lo que es pura demagogia y discursos bonitos y palabrerías. Otro político, el señor Lucio Gutiérrez, este hombre ya fue presidente del Ecuador y fue sacado, discúlpeme, fue sacado a patadas del país en una manifestación nacional en Quito por corrupto. Se fue a refugiar en Brasil en un helicóptero, huyó de Quito en un helicóptero, luego se fue a refugiar en Brasil. ¿Y qué dijo? Él se postuló también para presidente otra vez. Y él dijo que les meterá bala a los corruptos. Y ahí le tomaron, aparece en una foto con una bazuca. Esa es una bazuca del ejército, ese tubo que muestra ahí. Bueno, pues este señor resulta que fue uno de los presidentes que huyó por corrupción. Después le sacaron memes y todo ahí, Lucio fusilando a todos los corruptos. Si él mismo es el principal corrupto. Ahora, pónganse a pensar en todo esto, jóvenes. Luego apareció el señor Sonnenhauser. Acuérdense que la pandemia a inicios, Lenín Moreno se fue a esconder en Galápagos por miedo a la pandemia, en vez de que como presidente se ponga al frente del país y tome las decisiones, se fue a esconder en Galápagos. Y lo dejó al vicepresidente que enfrente la pandemia y todo eso. Él dijo, yo no soy de ningún partido político, yo represento al pueblo, yo quiero ser presidente en el 2021. Finalmente no se presentó como candidato en el 2021. Pero ¿cuáles fueron los resultados de su manejo de la pandemia en ese tiempo, cuando la pandemia estaba iniciando? ¿Cuáles fueron los resultados de su trabajo como vicepresidente manejando la pandemia? Estos fueron los resultados. Ecuador, el peor evaluado en la región sobre el manejo de la pandemia. Y sin embargo, él decía que era pueblo, dice, yo soy pueblo, yo no me identifico con partidos políticos, yo soy pueblo, yo quiero ser presidente. No se presentó ahora para presidente, quién sabe luego ser presidente para alcalde de Guayaquil, para otra dignidad. Pero el punto es que en medio de todo esto, es como que se nos pierde la verdad. Y esta noticia es fresquita, jóvenes. Esto es bien fresquito, sucedió en esta semana nomás. Estos dos señores de la derecha que fungen de ser disque periodistas, lo único que demostraron en ese programa fue estar completamente envenenados de odio. Y en ese programa sacaron todo su odio en contra del líder indígena de la CONAIE, que se llama Leonidas Issa. Y le hicieron un programa dedicado específicamente para atacarlo por todas formas posibles al señor Leonidas Issa. Le compusieron un acróstico, miren el acróstico que está a la derecha. Qué terrible, ¿no? Diga. Yo sí vi ese programa. Ah, ¿usted vio el programa? Sí. ¿Y qué le pareció? ¿Qué criterio tiene? ¿Qué opinión le merece? O sea, es que no sé, es que yo pues, sobre esas cosas casi no sé, pero sí no me gustó cómo las cosas que le estaban diciendo a él, entonces todavía tengo el video. Claro, o sea, ya lo que nos dice la compañera no me gustó para nada. A ver, Elizabeth Vera levantó la mano. No me quería decir que justo acabo de ese video, que tampoco me parece que dijeran eso, porque los indígenas son parte del Ecuador, algo que representa también de nuestra cultura. Por supuesto, Elizabeth, por supuesto. Estos señores trataron de estigmatizarlo
trataron de romperlo y de destruir la imagen del líder indígena, cuando este señor Leonidas Issa ha sido uno de los líderes indígenas más coherentes que últimamente ha tenido la CONAIE. Entonces, fíjense, jóvenes, que ya respondo su pregunta, Sol, ya mismo voy a responder, ¿sí? Para no perder el hilo. Estos pseudo periodistas que son de la peor calaña, al menos en ese programa, demostraron ser muy bajos, muy bajos. Porque en vez de argumentar, si tanto les cae mal o tanto lo odian de pronto al señor líder indígena de la CONAIE, invítenlo a debatir, argumenten, expongan, den ideas, den alternativas. Pero lo que hicieron ahí, lo único que lograron demostrar ahí es que estaban llenos de veneno y comenzaron a lanzar todo el veneno del odio en contra del señor Issa. A tal punto que le hicieron ese acróstico y lo presentaron en televisión nacional. ¿Y saben qué es lo peor, jóvenes? Que ustedes y yo les estamos pagando el sueldo de esos dos periodistas. ¿Saben por qué? Porque TC Televisión es del Estado ecuatoriano. ¿Qué les parece? Usted le está pagando el sueldo a ese tipo, a esa calaña de periodistas. ¿Qué les parece, jóvenes? Para que vengan a publicar ese acróstico que es un verdadero insulto, y a televisión nacional. Esto nos hace ver a nivel internacional como si fuéramos unos cavernícolas. No sabemos debatir, argumentar, sino solamente sacar el veneno del odio y pelear. Es más, en ese juego como de tiro al blanco, miren al lado izquierdo, pusieron la foto de Leonidas Issa en el centro y le comenzaron en vivo y en directo a tirar dardos, a apuntarlo y a tratar de dañarlo, ¿no? Profe, por eso hay gente que tiene mala reseña sobre ciertas personas de cada país. Por ejemplo, a los ecuatorianos los tienen como vagos, criticones, ignorantes. Pero es por eso, porque gente que se podría decir que reconocida, llegan a comentarios de otros países y la gente comienza a generalizar a todos. Correcto, Sol. Así es, correcto. Lamentablemente, ahí como periodistas que son vistos y escuchados a nivel nacional e internacional y todo, realmente deberían estar las personas más educadas y más bien capacitadas para ejercer ese papel de ser el rostro del país a nivel mundial. Pero ¿saben por qué contratan a ese tipo de gente? Porque ese tipo de gente se encarga de hacerle el trabajo sucio al gobierno. A ver si ustedes escuchan hablar una sola palabra en contra del señor Guillermo Lasso. No los van a escuchar, a no ser que Guillermo Lasso les quite el dinero o el gobierno les quite el dinero que les paga en TC Televisión. Ahí sí comenzarán a hablar mal del gobierno. Pero mientras tanto, ni lo tocan al gobierno. Pero a los que son opositores del gobierno les hacen esto. Entonces, ellos están ahí, fueron contratados ahí, no es así al azar, es por algo. Pero el punto es que ellos se dedican a comunicar no verdades, no argumentos, no razones, no reflexiones. En ese programa se dedicaron a comunicar solamente el odio que tienen. Entonces, jóvenes, vivimos en una sociedad de mentiras. Y si no estamos preparados para analizar y distinguir y ver cuál es la verdad realmente, nos podemos convertir en marionetas de trapo de los medios de comunicación. Fíjense, jóvenes. Y otra cosa, a nosotros nos puede pasar también, que nosotros a veces sin querer decimos mentiras. Sin querer nosotros también mentimos. Miren, cuando por ejemplo, no sé si les han escuchado, les ha pasado, que a una señorita, a una dama, alguien le rompe el corazón, le engañó, le traicionó. ¿Qué dice la dama? ¿Qué dice la señorita? Todos los hombres son iguales. Y cuando al chico le rompen el corazón, lo traicionan, le fueron infiel, ¿qué dice el chico? El chico dice, todas las mujeres son iguales. A ver, pero con cabeza fría y estrictamente, ¿eso es verdad? No. No. Eso no es verdad. Son frases que salen del hígado, como quien dice, y no salen de acá del cerebro, ¿verdad? Salen del coraje. ¿Cómo? Del Facebook. Ah, ya, o sale del Facebook, dice Jeremy.
Entonces, jóvenes, por eso, para no cometer estos exabruptos y no decir tantas mentiras o tantas cosas imprecisas, en el tema del día de hoy vamos a ver una partecita pequeñita de la lógica que nos va a enseñar a hablar de una manera un poquito más precisa. ¿Sí? Entonces, comenzamos preguntándonos por qué es la verdad. ¿Sí? La verdad, según el concepto clásico, es la adecuación entre lo que pensamos y la realidad. No hay contradicción entre las dos cosas. Es decir, lo que piensas, lo que lo comunicas, se lo puede comprobar en la realidad. Eso es verdadero, eso es la verdad. Por ejemplo, la siguiente expresión, todo hombre es mortal. En esa expresión está la verdad, hay verdad. Porque hay una coherencia, hay una adecuación entre lo que pensamos de esa expresión, entre lo que escuchamos, entre lo que decimos de esa expresión y la realidad en sí misma. Porque nadie me va a decir, no, profe, es que aquí hay una persona que ha vivido 2.000 millones de años o 4.000 millones de años desde que se formó la Tierra y por tanto esa expresión es mentira. Profe, mi bisabuela tiene 90 años de vida y aún no se va. Claro, bueno, esos son personas muy longevas, muy fuertes y buenas de salud, ¿no? Pero no quiere decir que son inmortales. En algún momento, lamentablemente, nos tocará despedirnos de nuestros seres queridos, aunque han vivido mucho tiempo y lamentablemente, pues esa es la condición humana. Somos mortales. Pero esta expresión que dice todo hombre, por la palabra hombre aquí entendemos el género humano. Todo hombre y toda mujer es mortal. Es verdad. En ese caso es verdad. No hay pruebas que puedan demostrar lo contrario. No hay pruebas. Y dice todo hombre. ¿Qué quiere decir? Los hombres pequeños, los altos, los gordos, los flacos, los europeos, los americanos, los africanos, los asiáticos, todo hombre es mortal. Y nadie puede contradecir esa verdad y nadie puede presentar una prueba que demuestre lo contrario. Entonces, eso es una expresión verdadera, esa es una proposición lógica verdadera. Ahora, ¿qué nos enseña la lógica para ser más precisos en el lenguaje? La lógica nos enseña que tenemos que aprender a utilizar bien los cuantificadores. Miren este cuadrito, en la columna de la izquierda están los cuantificadores. Hay 4 clases de proposiciones lógicas, básicamente. Está la proposición lógica universal afirmativa. El modelo es todo S es P. Un ejemplo sería todo hombre es mortal. Miren, comienza con el cuantificador todo. Y hay un símbolo para identificar este tipo de proposiciones que es la letra A mayúscula. La S y la P significa sujeto y predicado, ¿no? En este caso, todo hombre es sujeto y es mortal es predicado. Recuerden, predicado es aquello que se dice del sujeto. Segundo tipo de proposición. Si pueden, háganle una captura y ustedes vayan escribiendo su propio ejemplo de esto de aquí, porque vamos a hacer una actividad sobre 10 puntos. Vayan ya escribiendo su propio ejemplo. Universal negativo. El modelo es ningún S es P. Modelo o la fórmula, ¿no? Ningún S es P. El ejemplo sería ningún gato es canino. Ningún gato es canino. Y la fórmula es la letra E, el símbolo, perdón. Luego tenemos la proposición lógica particular afirmativa. Algún S es P. Ejemplo, algunos hombres son filósofos. Y el símbolo es la letra I mayúscula. Y finalmente el particular negativo. Algún S no es P. Ejemplo, algunas máquinas no son de metal. Y el símbolo es la letra O mayúscula. Pero si analizamos, jóvenes, cada una de estas proposiciones nosotros podemos interpretar si son verdaderas o si son falsas. Le pregunto a Elizabeth Vera. A ver, Elizabeth, si yo digo todo hombre es mortal, ¿eso es verdadero o falso? Falso. ¿Es falso, Elizabeth? Es verdad. Es verdadero, Elizabeth. Es verdadero porque todos somos mortales. Así es, correctísimo, es verdadero. Vamos al siguiente ejemplo. A ver, le pregunto a Valeria González.
A ver, Valeria, si yo digo ningún gato es canino, ¿es verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, correcto. Porque ningún gato es canino. Al contrario, todos los gatos son felinos. Pertenecen a ese grupo de animalitos que tienen esas características especiales, como los tigres, los leones o los leopardos. Son todos felinos. Los gatos también son felinos, pero no caninos. Entonces, si digo ningún gato es canino, eso es verdadero. Ningún gato es canino. Muy bien, siguiente. Vamos a preguntarle a ver, Sol. Si yo digo, algunos hombres son filósofos, ¿verdadero o falso, Sol? Verdadero. Correctísimo, Sol, porque así es, algunos son filósofos, otros son médicos, otros ingenieros, economistas, arquitectos, etc. Entonces está bien. Miren, jóvenes, como el cuantificador, esa palabrita, todos, ningún, algún, algunas no, esos son los cuantificadores que nos ayudan a dar precisión a nuestro lenguaje para no hablar tantas mentiras, o mejor dicho, para no ser tan imprecisos cuando hablamos. ¿Sí? Y la última, a ver, Malena Vera. Malena, si yo digo algunas máquinas no son de metal, ¿verdadero o falso? Falso. ¿Segura? O sea que todas las máquinas son de metal. A ver, espérame, creo que no entendí bien. Quiere decir... mm, no, es verdadero. Ajá. Correcto, Porque Malena. no todas son de metal, algunas son plástico, bueno, las que son de verdad, algunas son de mentira. Correcto, Malena, correcto. Muy bien. Muy bien ese análisis. Efectivamente es verdadero porque algunas máquinas no son de metal. Algunas son de madera, algunas son de plástico, algunas son de policarbonato, algunas, en fin, hay tantos materiales para hacer diferentes tipos de máquinas hoy en día. Ya, jóvenes, entonces miren, sintetizando, esta es la estructura que debe tener una proposición lógica. Si queremos comenzar a hablar con más precisión, tenemos que utilizar esta estructura en nuestro lenguaje. Utilizar siempre un cuantificador y luego la estructura sujeto, verbo y predicado. Pero nunca olvidarnos del cuantificador. El cuantificador nos ayuda a determinar, como dice la palabra, la cantidad, la dimensión que abarca ese elemento. A ver, le pregunto a Christopher, ¿usted escribió algún ejemplo ya o todavía no? No, profe, estoy escribiendo. Ya, bueno, tranquilo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Háganle una captura si quieren a esta diapositiva de aquí para que se acuerden cuáles son los cuantificadores. Pueden ser estos cuantificadores o sinónimos de cada uno. Por ejemplo, no solo todo, sino también la palabra toda es sinónimo, pero en femenino, ¿no? Entonces pueden ser sinónimos, pero estos son los cuantificadores modelo. Ya, entonces jóvenes, háganle la captura y comiencen a escribir esos ejemplos. Que luego, al volvernos a conectar ahorita mismo, vamos a hacer una actividad de 10 puntitos en Edmodo. Así que nadie se me fugue, nadie se me vaya, porque tenemos esa actividad. ¿Sí? No me respondió lo que le pregunté. Uy, cierto, Sol, es verdad. Ahorita a lo que nos conectamos de nuevo, ¿sí? Ya, ok, listo. Vámonos. Nos conectamos enseguida.